Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Un espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física y emocional. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Comenzamos. Donde el conocimiento es el origen. Pues antes que nada, muchas gracias a los que se están conectando hoy en este sabadito, que ya estamos a la mitad del año, o sea, ya estamos en el ombligo, ya se fue el año, otro año difícil, con pandemia, con recaídas, pero bueno, aquí andamos echándole todas las ganas. Hoy tenemos un súper invitado, como siempre. La verdad es de que todos los invitados que han estado en el programa son de primera, son de lujo y aparte son grandes amigos. Vamos a hablar de violencia obstétrica con el doctor Gerardo García, que es ginecólogo, especialista en el tema y además mi ginecólogo. O sea, aparte. Entonces, nada más ahí, no me balconees, amigo. No. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo. Perdón por la vocecita, pero ya sabes que en esta época se convierte un poquito en todos los cambios que ha habido en la cuestión del clima está muy difícil, pero aquí andamos, Liz, ¿cómo estamos? No, muy bien, muchísimas gracias. La verdad es de que con estas lluvias torrenciales, a la gente que nos escucha en el interior de la República y en otros países, ha habido demasiadas lluvias, de repente está el sol a todo lo que da y el calor y el bochorno y luego cae un tormentón con granizada, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia porque la realidad es de que se nos va el tiempo rapidísimo, Jerry. Sí, claro que sí. Cuéntame, ¿qué es la violencia obstétrica? Porque yo lo escucho y bueno, lo primero que se me viene a la mente como mujer es me maltratan, ¿no? O sea, no me atienden adecuadamente, no atienden las necesidades que tengo como paciente, pero como si siendo mujer y siendo una mujer embarazada, supongo que hay particularidades que sí debemos de considerar. Y también, ¿por qué está de moda este término de violencia obstétrica? Bueno, antes que nada, Liz, quiero decirte que yo soy médico ginecobstetra, soy certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia, tengo obviamente mis cédulas de médico general y de especialista. Y otra cosa también que tienes que saber es que yo estoy haciendo una especialidad en Derecho Sanitario en la UNAM, en Acatlán, y parte de mi proyecto de graduación de esta especialidad es la violencia obstétrica. Fuera de que soy ginecobstetra, porque la violencia obstétrica la conectan y la contactan y la manejan mucha gente, psicólogos, antropólogos, obviamente abogados, pero la violencia obstétrica los médicos como que están teniendo mucha dificultad para manejarla. Y quiero aclarar 3 puntos importantes porque todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a tocar, y me imagino las preguntas que vas a hacer, porque eres una mujer muy inteligente, quiero aclarar 3 cosas. Una, yo no soy partidario de la violencia obstétrica. Número 2, la violencia obstétrica sí existe, o sea, no es algo que está oculto, porque hay artículos inclusive que la manejan como un problema oculto, ¿no? Una enfermedad oculta, así la manejan. Y número 3, la violencia obstétrica es muy compleja y los médicos desafortunadamente hemos dejado que se empoderen, como lo llaman los abogados y como lo llaman los sociólogos y antropólogos, que se empoderen otras personas que no están de frente ni en la línea, ni en la primera línea. Te voy a poner en ese contexto. Es como si quien hablara del COVID fuera un psicólogo. O sea, bueno, que hablara del COVID en sí y que el experto y que a quien invitaran a los foros de violencia obstétrica y quien invita o de COVID fuera un psicólogo. No, bueno, nada que ver. O sea, al final del día, la percepción que cualquier persona tengamos fuera del campo de donde están sufriendo esta enfermedad queda minimizada, ¿no? O sea... Así es, correcto.
Sin embargo, quien sí habla y quien sí tiene toda la autoridad, y hablo de no minimizar a ninguna especialidad, en ninguna situación, porque es totalmente loable que los abogados, los psicólogos y los antropólogos lo hablen. No tengo nada en contra de nadie, pero sí la paciente es la que tiene toda la voz y voto, ¿no? Ella es la primera y ella es, yo les digo, esto es como un divorcio, ella es la víctima. Claro, Prácticamente es la víctima, pero sin ¿qué es? revictimizarla. Claro, pero ¿qué es, Gerardo, en sí? ¿Cómo podemos identificar que estamos siendo partícipes de violencia? Porque, digo, la realidad es de que todas las mujeres estamos expuestas, ¿no? Claro. Pues bueno, la violencia obstétrica la define la Organización Mundial de la Salud y la definen algunos especialistas como toda actitud fuera de lugar, toda falta de respeto, todas esas acciones que van en contra de la integridad de la paciente o de cualquier mujer, ¿sí? O sea, esa violencia que se ejerce por el personal de salud, y no hablamos, y inclusive hay algunas definiciones más específicas, personal de salud, hablamos de médicos, enfermeras, personal administrativo. Residentes. Todo el personal de salud, todo el que está en contacto, desde que llega la paciente a un hospital es maltratada, desde que llega y se le dice a la paciente en un hospital, oye, pero ¿por qué te embarazaste? Pues, ¿cómo crees? Tienes 16 años, ¿cómo es posible? O sea, desde esa actitud que se tiene, o que se ha tenido, o que existe, desde ahí estamos ejerciendo una violencia ante una mujer que ha pasado o ha tenido problemas, o está embarazada sobre todo, ¿no? Sí, desde el momento que tú, sin ninguna autoridad, vamos a llamarlo emocional, porque la realidad es de que las personas que nos encontramos fuera del círculo directo de una madre, no tenemos ningún derecho de opinar. En realidad no tenemos ningún derecho de opinar en ningún tema, ¿no? A menos de que nos afecte de manera directa. Pero es como cuando te identifican, te violan, vas al Ministerio Público y te hacen llamar la violada, ¿no? En este mismo rubro quiero entender que en los hospitales te hacen llamar la embarazada, la niña embarazada, ¿no? Sí, y eso es únicamente un ejemplo, una cuestión de un adolescente, por ejemplo. Pero en sí, desde que no te atienden correctamente, ya estás ejerciendo una cierta violencia porque te están agrediendo, no te sientes respetada de cierta forma, ¿no? E inclusive una cosa bien importante, el embarazo es una cuestión, es un estado emocional muy complejo en la mujer. O sea, la paciente, aparte debe ser ¿cómo te diré? Debe ser lo máximo, ¿no? Para ustedes como mujeres, digo, y lo digo con todo respeto porque yo no soy mujer, yo no me embarazo. Yo las acompaño a ustedes y yo en el parto, yo trabajo en 2 instituciones y trabajo en la privada, como tú lo sabes. Entonces, creo que tengo cierta autoridad en hablar. 2 instituciones diferentes, inclusive. Sí, claro, gobierno y privado, que en gobierno, bueno, que no has de ver, ¿no? Exacto. Entonces, creo que para ustedes el embarazo es lo máximo, es el pico, para ustedes que se embarazan, ¿no? Y debes de ejercerle, uno como médico, como personal de salud, como personal administrativo, debes de darle ese lugar. Es más, te puedo decir que las maternidades deberían de tener una mística, deberían de ser el proyecto máximo de un sistema de salud. Pero te voy a decir una cosa, y eso yo creo que lo saben los políticos, la gente de alto nivel. El embarazo se convierte en un botín político también. Sí, claro, porque absolutamente. las políticas públicas, ¿sí? Muchas veces están encaminadas a ese tipo de cosas y lo saben perfectamente bien. Son estrategias. Entonces, claro. A ver, es que creo yo, salvo lo que tú decidas, Jerry, no nada más aplica violencia obstétrica, sino que también ya vas en contra de los derechos de un derechohabiente en el tema de salud, ¿no? En el momento que yo llego a una institución en México y no me atienden o tardan en atenderme, que hemos visto los casos, ¿no? De muchas jovencitas que dan a luz en las salas de espera porque no les hacen caso, o en el baño, ¿no? O en el camino del hospital a su casa porque no las quisieron recibir y las mandaron y en el camino, en el taxi, dieron a luz y va para atrás. En ese momento están aplicando una violencia, pero también están yendo en contra de sus derechos, ¿correcto? Es que la violencia obstétrica las están equiparando. Mira, la violencia obstétrica no es mexicana, ¿eh? La violencia obstétrica es de todo el mundo. Inclusive el año pasado, más bien en el 2019,
La Organización Mundial de la Salud se pronunció acerca de la violencia obstétrica como una violación de los derechos humanos. Ok. Entonces, eso es equiparable a una, es más, te la voy a poner de esta forma, es equiparable o la están equiparando a la violencia de género. Si tú ya comentas con los abogados qué es eso, híjole, Sí, claro. ya se convierte en un problema mayúsculo. O sea, estar hablando de una violencia de género es muy complejo. Y te la voy a poner de esta forma también, porque también lo es y soy muy claro en ese aspecto y es parte de lo que voy a hablar, de lo que hablo de la violencia obstétrica. En algunas cosas que se manejan en la cuestión de la salud reproductiva de la mujer, se puede considerar como tortura. ¿Cómo crees? ¡Qué fuerte! Esos son Está muy temas fuerte ya eso, muy fuertes, porque como bien dices, la violencia de género actualmente ya está muy penada y está muy observada también, ¿no? Sí es. Nos vamos a ir a unos promos, pero me quiero ir a unos promos con esta pregunta. Si yo en este momento llego a una clínica, llámese seguridad social o particular, y comienzo a identificar varios signos y detalles que me están aplicando, que ahorita me gustaría que entráramos en ese detalle, ¿qué es lo que yo tengo que observar para identificar que estoy siendo violentada, ¿no? Pero vamos a unos promos y me contestas esa pregunta, Jerry. Claro que sí. Gracias. No, de qué. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? Pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. Ser veterinario es convivir lado a lado con enseñanzas profundas sobre amor y vida. Todos los martes, en punto de las 11, escuchemos lado a lado a los expertos en La Voz del Veterinario, a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asustas, burra. Lo oí, me gustó. Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Entre Roomies. Lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más. O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos. Conéctate y escucha Amplificando, donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. ProyectoRadioMX.com con sentido social. García, estamos hablando de violencia obstétrica, de lo cual nos estamos dando cuenta que realmente trasciende ya inclusive a otras, puede decirse, ramas legales, porque ya el hablar de tortura, ¿no? Considerado como tortura en la mujer, violencia de género,
realmente es algo muy grave que no podemos echar en saco roto, y menos creo yo en estos tiempos donde tenemos tantas alternativas, permitir en un momento dado que se ejecute, ¿no? Así es bien importante ese tema, pero también es muy álgido, Liz, porque te voy a decir algo. Ese tema pues le dan el significado la persona o personal que no está dentro de esta situación. Yo no sé a quién le invitaron cuando hicieron, por ejemplo, la ley de acceso a las mujeres a la no violencia, o ese tipo de situaciones en donde se nominó violencia obstétrica, pero de entrada, violencia obstétrica se te hace muy, muy severo. Y bueno, algunas organizaciones en México se pronunciaron por esa situación, pero la verdad es que hicieron una cartita pequeñita y nadie se ha dedicado realmente a decir, de este lado de la moneda como médicos, cuál es la situación que se está dando, ¿no? Y eso es súper importante decirlo. Ahora, ¿cómo puedes identificarlo tú como mujer? Pues bueno, en primera, pues es una falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto. Acordémonos de algo bien importante, que este tipo de cosas son subjetivas también, ¿no? Porque para ti una falta de respeto puede ser que el médico no te haga caso cuando el médico en una institución de salud está a cargo de 3, 4, 5, 10 pacientes. Claro. Alguna vez yo recuerdo que en mis primeros pininos laborales me tocó trabajar en Tesosomoc, ¿no? Okay. Y me tocó ver, y tú sácame de la duda, porque en ese momento no había todo lo que hay hoy en día en el tema de derechos humanos y el cuidado hacia la mujer, ¿no? Así es. Estaban todos los residentes, llegó una mujer efectivamente embarazada y traía un problema que no recuerdo realmente el problema en este momento, pero el médico adscrito metió a todos los residentes a su cubículo y la exhibió, ¿no? ¿Eso está considerado como violencia obstétrica? Sí, es correcto. O sea, debes en todo momento tratar de manejar el respeto hacia esa mujer, ¿sí? Pero también te voy a decir otra cosa, Liz. Los residentes están ahí para aprender. Es un hospital, escuela, ¿sí? Claro, así como el general, el siglo XXI, los institutos. No, de hecho, en mi hospital, en donde estoy, uno de los hospitales donde estoy, tenemos internos y tenemos residentes también. Pero por algo los tenemos ahí también. ¿Por qué no nos damos abasto, Liz? Imagínate que en un hospital en donde tú llegas a ver alrededor de 15 pacientes o 10 pacientes en una sola guardia de 12 horas, haya un solo médico. No, bueno, es agotador. O sea, yo creo que eso es violencia médica. Es que por ahí también vamos la situación. Eso es ponernos de acuerdo y pedirles a los pacientes comprensión. Y yo también como médico debo de ofrecer la misma situación, ¿sí? Claro. Pero el sistema de salud, mira, yo tomé un diplomado en responsabilidad civil y penal médica y le decía yo al abogado, si tú estás manejando que parte del problema de la negligencia médica es la falta de cuidado o el que seas una persona que haga cosas o haga un trabajo sin tener todo lo suficiente, pues todos los médicos hacemos eso, en todo el sistema de salud. Sí, la verdad es que nuestro sistema de salud es deplorable. Así es. Esa es la palabra. Te mueres sentado, ¿no? No, imagínate el COVID cómo vino a exhibir todo ese tipo de situaciones. Y mientras tengamos autoridades que no estén conscientes de eso, pues lo único que nos queda hacer a nosotros como médicos es tratar de ser lo más apegados a la ley, porque si no nos pueden demandar. Y eso es lo que no hemos entendido los médicos también. Estamos acostumbrados a la medicina antigua, a lo que muchos médicos maestros nos dijeron. Y si yo te contara todo lo que he investigado, bueno, ni te digo. Pero sí, ¿cómo identificamos esto? Una mujer que llega debe tener respeto. Y otra cosa muy importante que voy a hacer mucho hincapié, el consentimiento informado. Tenemos que firmar nosotros. Tienen que firmar ustedes. El médico les tiene que pedir autorización en el caso de la violencia obstétrica para muchos procedimientos que se hacen. ¿Cuáles son esos procedimientos que se hacen que se consideran violencia obstétrica? Una, la falta de respeto y que le hables con groserías a una paciente. Que lo primero que le digas es que le reproches que está embarazada, ¿no? Pues si está embarazada, pues bueno. Ella lo va a mantener, ese no es nuestro tema, ¿no? Pero sí tienes que hacer hincapié en los riesgos. Tú como médico tienes que tener A nosotros como médicos nos enseñan a dirigirnos a un paciente y a manejar una situación que está fuera de nuestro control. Esa es la verdad.
Claro. O sea, Claro. yo como médico, yo soy muy bueno quirúrgicamente, pero no soy muy bueno para hablar. Sí, al final del día ustedes son médicos, ustedes no son contadores, no son fiscalistas, no son relacionistas públicas, ¿no? Pero son Exacto. médicos. Y yo creo que también al paciente nos ha faltado un poquito de empatía en ese aspecto, ¿no? Que queremos que el médico nos solucione toda la vida en muchos aspectos que en ocasiones quedan fuera de su cancha. Exactamente. Pero sí tienes que pedir permiso siempre, por ejemplo, para explicarle al paciente lo que es el manejo que se le va a dar. Mira, en España hay una página que se llama El Parto es Nuestro, en donde habla de que se les haga un plan de parto. Y tú como médico lo tienes que firmar. Imagínate hasta dónde llegas, hasta dónde ha llegado ese tipo de situaciones. Europa obviamente está muy avanzada en México, pero Claro. yo he visto los planes de parto y casi te dicen, mira, yo de aquí a aquí quiero que me hagas, ¿no? O sea, si me vas a hacer episiotomía, mejor avísame de una vez. Si me vas a poner oxitocina, que es una hormona que es una sustancia que acelera el trabajo del parto, Que la amamos las mujeres que somos mamás, es lo mejor que pudo haber existido. sí, pero el problema está, Liz, que por ejemplo el uso de oxitocina, si tú ves la cuestión de violencia obstétrica, está súper penado. ¿Cómo Fíjate crees? nada más, claro, porque ¡Oh, qué línea y tan más delgada, oye! es que exactamente esa es la línea delgada. Si yo uso oxitocina con la paciente, tengo que explicarle todos los riesgos. ¿Por Sí, qué? que esté consciente. Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya hizo esos anuncios, en donde te bloquean un poquito esa parte. Y entonces este paciente tiene que firmar, y te tiene que firmar no nada más así de, ay, ya firmé de que estoy consciente de eso, no. Entendí todo lo que debe, de lo que los riesgos que puede pasar con la oxitocina. Eso es lo que sucede. Entonces, imagínate la línea delgada. Yo sé que la oxitocina es la hormona del amor, como dicen por ahí, pero la Y en el realidad es parto que, es una maravilla. sí, pero la realidad es que el problema es que si los residentes o si en un momento se maneja de mala forma, puede haber muchas consecuencias. Entre ellas, un dolor impresionante. Ahora, estás hablando con una paciente con una situación de dolor. ¿A quién le gusta con dolor? Digo, déjate la cuestión religiosa de parir con dolor. Pero realmente, ¿a quién le gusta parir con dolor? ¿Qué necesidad, habiendo tantas alternativas hoy en día? La verdad es de que se me hace totalmente absurdo, muy respetable en cada religión. Yo por eso creo en un solo ser y ya, vámonos a lo que sigue, ¿no? Entonces, Entonces, esa es la cuestión, ¿no? es el consentimiento El informado. consentimiento es súper importante para las pacientes. Ok, Súper importante. Todo lo que es más, hoy en día se hace consentimiento informado hasta para ingresarse a un hospital. ok. Vamos a tener que dividir un poquito la situación entre la práctica pública y privada. No te preocupes, ahorita vamos a hablar de generales, porque la verdad es de que no nos da tiempo para detallarlo tanto, pero los puntos que tienen en común, que sería en este caso el consentimiento informado, ¿qué otro, Jerry? El otro es que obviamente la paciente tiene que estar en la mejor, en la mejor opción o en la mejor situación de higiene, por ejemplo. Tiene que ser tratada con todo el respeto. O sea, no puedes meterte en la cuestión de su embarazo, no puedes meterte en la cuestión de su forma de vestir, no puedes meterte en mucho de ese tipo de cosas. Sí, ya en el cómo maneje su vida personal, ese no es el tema, no es un tema ginecológico, obstétrico. No, no, no. Y la otra es que la OMS te dice que tienes que tener tactos vaginales en la menor forma o en la menor disposición. Pero eso es un problema. ¿Por qué? Porque tú tienes que, te dice la OMS, tienes que hacer tactos vaginales cada 4 horas, sabiendo que un trabajo de parto normalmente te puede durar entre 14 y 22 horas. Vas a tener opción a unos 6 tactos vaginales. Y Pero para saber cuál es el adecuado, ¿no? El problema es ese, Liz. El problema está en que tú tienes como médico, al último, por ejemplo, para pasar a una paciente a tococirugía o a un área de quirófano, ¿sí? Tienes que saber que ya está prácticamente el bebé ahí, cerquita para nacer. Y si tú le pusiste una epidural, como dicen las pacientes, o una anestesia, una analgesia obstétrica, Un bloqueo. pues un bloqueo te va a costar mucho trabajo, porque la paciente no te va a decir, ya, porque no va a sentir todavía todo el dolor. Claro. Oye, entonces, son datos importantes. En algún punto estuvimos escuchando mucho que la gran mayoría de los ginecólogos, y hablo de generalidades, Sí. Gerardo, estaban optando mejor
por la cesárea que por el parto natural. ¿Eso también es considerado violencia obstétrica? También es considerado violencia obstétrica. Sí, porque al final del día recortas los tiempos, ¿no? Tienes un ambiente mucho más controlado, tú dices a tal hora te paso a quirófano, abro, saco al niño y a su recuperación, ¿no? Sí, pero se ha visto que obviamente la cesárea genera muchos problemas a posteriori. ¿Y cuáles son esos problemas? La paciente primero tiene una cicatriz, ¿no? Segundo, la paciente puede llegar a tener placentas que son en mala posición y eso genera un riesgo de hemorragia obstétrica y eso genera un riesgo de muerte materna. Entonces, el exceso de cesáreas ha generado que las pacientes se pongan mucho en riesgo y se pueda generar una muerte materna, que eso es bien complejo. Y Sí, cualquier sistema legal. Hubo unos años en donde la muerte materno-infantil se fue en aumento, precisamente porque esta práctica fue sumamente elevada, ¿no? Y entonces la Organización Mundial de la Salud nos está pidiendo, y mira, eso es real. En el IMSS te están pidiendo que no hagas, o sea, para que tú metas una paciente a cesárea primigesta, o sea, su primer embarazo, te están pidiendo una serie de requisitos y casi te dice, consúltalo con tu compañero, con tu otro compañero, con tu jefe, para ver si sí llegas a un consenso de que sí es una cesárea. Pero eso está bien, o sea, yo no estoy en contra de eso. Digo, hay ciertas cosas que puedes ir en contra de tu criterio médico. Pero fíjate hasta dónde hemos llegado. El IMSS está haciendo ese tipo de prácticas y yo lo vivo. Entonces, que no crean los pacientes que no estamos trabajando en ello también. O sea, las políticas públicas sí se están dando en ese aspecto, ¿no? Yo creo que el tema médico es mucho de, como decías tú, de percepción, ¿no? Porque yo puedo percibir una cosa cuando la realidad desconozco lo que se enfrentan los médicos en el campo. Y eso se da en todas las especialidades, no es un tema que se casa solamente con una especialidad. Ok, entonces, todo el tema en el momento que yo sienta que estoy siendo ignorada, que no me dan el consentimiento, no me dan un consentimiento, que supongo que en ese consentimiento va muy enfocado en el tema de cuántos tactos me tienen que hacer. No sé, estoy especulando, ahora sí que tú corrígeme. No, el consentimiento informado va en el aspecto de que se te informó todas las características que tiene tu padecimiento, y en este caso de un parto que no es una enfermedad, porque es otra cosa, la medicalización del parto y la patologización del parto, pero todo lo que es el riesgo, es que ahí es donde individualizas el caso. No es lo mismo que te llegue una paciente que tenga 4 embarazos y 3 cesáreas, o 4 embarazos y 2 cesáreas, a una paciente que tenga su primer embarazo, a una paciente que tenga 5 embarazos, ¿sí? y 3 partos. Entonces, claro, tienes que explicarle ahí los riesgos. Y no es lo mismo una paciente hipertensa, no es lo mismo una paciente diabética, no es lo mismo. Todo ese conglomerado es lo que te dificulta, ¿sí? Porque la violencia obstétrica te dice, tienes que hacer esto, otro, en todas las pacientes. Sí, te da una base, nada más. Y esa base, ya tú como médico, de acuerdo a los criterios de cada paciente, a su patología, a sus enfermedades hereditarias o degenerativas progresivas que tenga, sobre eso tú comienzas y haces tu plan, ¿no? Vamos a tratar de apegarnos a esto. Ese consentimiento va involucrado en este tema. Va involucrado en ese tema, pero no te dice todo lo que vas a hacer porque es difícil. Claro. La obstetricia, nosotros lo decimos, la obstetricia es a ciegas. Sí. Porque aparte de todo, hay hospitales donde no tienes las monitorizaciones continuas. Y estamos hablando de 2 vidas, no de una, ¿no? Exacto. Porque la mamá puede estar muy tranquila, pero el bebé puede tener ya daño fetal o puede presentar taquicardias. O sea, exactamente. Puede tener dificultades y te digo algo, inclusive el embarazo, el parto se puede complicar hasta el último todavía. Sí, y claro. es ahí donde el médico ejerce. Si tú ves la forma de trabajar en Estados Unidos o en Canadá, inclusive hay una película bien padre que te voy a recomendar que la leas, que se llama Sueños Rotos. Habla precisamente de un parto que se generó en su casa. Es una película canadiense, ahorita me acuerdo cómo se llama. Fíjate que sí la vi, ahorita la vamos a poner en los comentarios. Es muy triste, pero creo yo que es ahí donde sale tu criterio, ¿no? Donde tú como mamá
te das cuenta que el médico te llevó a hacer hasta donde fueron posibles sus capacidades dentro de un estado de labor de parto en casa, ¿no? Así es. Porque esta persona toma la decisión de tener un bebé en casa. En Canadá se permite. En Canadá se permite y en Estados Unidos y en Inglaterra también se permite. Sí, claro. Qué bueno que en México no, porque si no, entonces la mortalidad materno-infantil sería todavía mayor, ¿no? Bueno, te voy a decir la otra cosa, Liz. La otra cara de la moneda es que la gente está promoviendo los partos en casa. ¿Cómo crees? Es que exactamente es eso. O sea, yo que he estado investigando, te lo juro, llevo como unos 20 artículos y llevo como 15 videos. Híjole, yo no creo que estemos listos para eso. Si no estamos listos para el tema de dar a luz en un hospital. Sí, claro, en un hospital. Híjole, qué riesgo, qué miedo, ¿eh? Realmente se está sugiriendo que se haga en casa, Liz. Es más, y no vamos más lejos. Hay algunos grupos de ginecólogos, que no voy a decir nombres, que están promoviendo el parto en casa. Oye, están como los antivacunas, ¿no? Pero te voy a decir por qué. Por la cuestión de... Con todo respeto. Sí, no, coincido contigo. La realidad es de que yo creo que no estamos listos y me daría mucho miedo como mamá que un médico, yo en ese momento cambiaría de médico, honestamente, ¿no? Yo recuerdo que cuando nació mi hija, que nació de 32 semanas, que es un riesgo muy latente, claro, yo lo primero que pensé es, necesito un hospital que por lo menos tenga todo lo necesario si mi hijo tiene una complicación, ¿no? Así es. Y es lo primero que piensas, cuando en realidad también tendrías que pensar en que tenga todo lo necesario si yo y mi hijo tienen un riesgo. Entonces imagínate que trae, no sé, alguna complicación de salud y lo tienes en casa y se muere y luego culpas al ginecólogo y haces un cochinero de demandas y vas y vienes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Antier, tan solo en el hospital, uno de los hospitales donde estoy, la paciente estaba todo bien, nació por parto, porque la paciente quería parto, perfecto. La doctora sugirió cesárea por ciertas cosas que vio, no me voy a meter en ese aspecto. Nace el bebé, segundos después, el sangradero. Se llama atonía uterina. O sea, el útero se pone flojísimo. Te estoy hablando de un hospital, en donde el acceso al quirófano es en segundos. ¿Sí? Y empieza a sangrar, empiezan a hacer cosas, empiezan a ayudarles. Llegó otro ginecólogo. La ventaja de algunos hospitales es que tienen, el IMSS, por ejemplo, tenemos 14 o 10 ginecólogos por turno. Entonces, llegó ese ginecólogo, otro ginecólogo, y llegó otro ginecólogo, la apoyaron y todo, no se resolvió, se metió a quirófano y la paciente se tuvo que abrir para poder resolver la situación. Y te estoy hablando que todo eso en un lapso de 10 minutos. Imagínate. Y esto en casa es imposible. Imagínate. O sea, se muere. Pues claro que se muere. O sea, eso es la otra parte de lo que no se ve, y eso es otra parte de lo que la gente no habla. Ay, no, por favor, a las personas que nos estén escuchando, no incentivamos la atención médica en casa. Por algo existen los hospitales, por algo existen las especialidades, por algo el médico, como tú dices, ¿no? De acuerdo a lo que ve y a lo que va viviendo, va indicando cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Y es ahí donde viene la solicitud a las autoridades de cambiar un poco el concepto de la violencia obstétrica, porque nos están metiendo en un rubro en donde no te queda de otra más que quizá decidir, pues entonces que venga una partera, que tampoco tengo en contra nada de ellas, pero que venga un nacimiento en casa, ¿sí? Ahora, si va a ser así, tiene que haber reglas y tiene que haber circunstancias. Claro, ¿sí? Y entrenamiento médico, en otros países, o sea, por lo menos que sepa algún curso. Sí lo hay, hay parteras que tienen entrenamiento. Desafortunadamente desde 1900 las quitaron de los entrenamientos junto con los obstetras, pero bueno, es otro rollo también. Pero la cuestión es que hay otros países en donde tienen casas de parto, que son casas que están alrededor de los hospitales, que es como si estuvieras en casa, y está la familia, puedes poner aromaterapia, puedes meter a tu dula, puedes meter a quien tú quieras. Y son cuartos especiales. Pero desafortunadamente, imagínate nada más cuánto va a costar eso. Convence a las autoridades. No tenemos ni la infraestructura aquí,
ni en el país, en el tema del sistema de salud para llegar a ese nivel, creo yo, en este momento, ¿no? Ojalá y algún día lo hagamos para resolver muchas cosas y darles ese trato digno a las mujeres. Porque de verdad que es esa parte. La confrontación entre el médico y la mujer es bien compleja en la violencia obstétrica y es una línea bien delgadita. ¿Sí? A nosotros los médicos nos están cerrando las puertas y nos están metiendo a una situación en donde yo no hago esto porque me van a demandar, porque tengo miedo, porque yo también soy un padre de familia. Porque agárrate un abogado que te haga, que diga, no, ahora sí, le vamos a sacar hasta lo que no tiene. Porque aparte se piensa que el doctor tiene mucha lana. Sí, se cree que la medicina es millonaria, ¿no? Cuando en realidad no es el caso. No, la verdad no. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que esa delgada línea, el paciente está entre el abogado y el médico. Fíjate que ahorita que mencionabas, yo recuerdo que en algún momento una conocida estaba muy molesta porque ella quería parto natural, ya tenía muchos años de haberse embarazado en el pasado, quería parto natural y no lo consiguió en el embarazo de sus gemelos, ¿no? Pero fíjate lo complejo, embarazo gemelar, parto natural, ¿no? Y el ginecólogo le decía, no, es que tiene que ser cesárea. Y decía, es que me están violentando. Eso no es violencia obstétrica, eso es poner en una valoración la vida del paciente y de los bebés, ¿no? Pues sí, pero imagínate nada más que tú le platiques eso a unos 20, 50 años y te van a decir, pues es que los gemelares nacieron por parto. Imagínate. O sea, es ahí donde viene la situación. Y si tú me preguntas, oye, ¿has atendido embarazos gemelares por parto? Yo tengo que contestar que sí. Pero no porque yo los haya provocado, sino porque me llegaron al hospital con dilatación completa y tuvieron que nacer. Y si tú me preguntas, ¿y cómo nacieron? Pues bien. Pues sí, pero es porque quizá yo tenga la preparación para atender un embarazo gemelar. Claro, ¿no? que también pero, esto va muy ligado a lo que tú dices, la preparación, la experiencia. Pero también hay una cosa, Liz. Si uno de ellos se te atora la cabeza, ya no te digo que sigue. No, bueno, abres porque abres. Pero bueno. De una manera muy violenta. Pero aparte de eso, el riesgo de que fallezca es muy alto. Ay, y si abres a la paciente y se te desgarra el útero porque lo abriste de una forma muy agresiva, pues la vas a meter en un riesgo. Y si la paciente tiene una hemorragia, se va a fallecer. Esa es la cosa que no se ha llegado. Y eso es lo que a veces a muchos médicos no les gusta que uno hable de esto. ¿Por qué hay tantos silencios o tantas lagunas en el tema de salud? Porque es difícil discutir este tema, Liz. Porque tienes que tener un criterio médico, un criterio legal y un criterio de paciente. Y es bien difícil a ti como médico meterte en esos rubros. Es bien difícil desdoblarte y también conocer la cuestión legal. Y no nada más la legal, porque si te pones a platicar un provida, si te pones a platicar con un sociólogo, si te pones a platicar con un antropólogo, tienes que saber de antropocentrismo, tienes que saber de androcentrismo, o sea, todo ese tipo de cosas que solamente ellos saben y que igual pasa con nosotros. Yo creo que un abogado dice, no, meterte con un ginecólogo, hablar de eso es un relajo, porque te va a sacar todos los tecnicismos. Pues sí, pero también tú como abogado también vas a sacar todos los tecnicismos. Claro. ¿No? Y meterte en la cuestión de derechos humanos es bien complejo. ¿Qué otro tema para todas las mujeres que nos están escuchando deben de tomar muy en cuenta, Gerardo, en el caso de que se sientan agredidas cuando lleguen a un hospital, ya sea público o general, privado, no importa, pero que sí sea un punto de alerta para que en ese momento levanten la mano y digan, a ver, estoy siendo violentada, está siendo contra mis derechos, está siendo ya aplicando la violencia de género y que detengamos este punto muy importante. Mira, yo creo que yo no tengo ningún problema. Hace poquito tuve una paciente que me quiso llevar por ese lado, ¿sí? Yo le decía, te voy a hacer cesárea por esta situación así asado. Dice, oiga, doctor, pero me va a estar el consentimiento para cesárea. Ahí me di cuenta que sí sabía. Que la paciente ya había leído. Claro. Y mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar de cero y yo ya voy a saber que tú sabes de este tipo de cosas. Y entonces vamos a hablar de tú a tú. Entonces, yo te voy a decir algo. Vamos a hacer esta situación por esto y esto otro. Si tú no quieres parto cesárea, no hay problema. No me firmas que no quieres. Pero también te voy a poner en mi nota, que también me vas a firmar,
todo lo que va a pasar o todo lo que puede pasar. Y eso es lo importante que tienen que hacer los médicos. Tratar de explicarles y darte el tiempo a tu paciente. Es bien difícil, Liz, porque cuando estás en un público es muy complejo. Pero una recomendación a todos mis amigos médicos, lo tienen que hacer. No hay vuelta de hoja. Porque si no, vamos a tener una mala relación médico-paciente y con una situación o un comentario mal puesto, pues se vicia la relación médico-paciente y entonces quiero otra segunda opinión. Porque aparte tienen derecho a una segunda opinión. Claro. Y en un hospital donde no hay más que un solo doctor, ¿de dónde la sacas? Sí, es súper complicado. Entonces, complicado. Bueno, yo es que no quiero y que no sé qué, me quiero ir de alta voluntaria. Y si la paciente se complica saliendo del hospital y se va en taxi porque el otro hospital está a 1 hora, porque estamos hablando de la ciudad, pero da cuenta que estamos hablando de una República Mexicana. Sí, claro. Que los accesos a los lugares de medicina a veces son a 2 horas. Totalmente de acuerdo. En una camioneta. Y que todo puede pasar. Así es. Vamos a un corte, Jerry. Vamos a escuchar a los MacArthurs. Mira a la derecha. Hay que mirar a la derecha para pedir una segunda opinión a ver si existe, oye. Vamos a un corte y regresamos, amigos. Dale. Misterios encontrados en la luz de otro planeta y no lo voy a resistir. Misterios encontrados en la luz de tu silueta y no lo pienso resistir. Mira a tu derecha y verás que te dejé un recuerdo eterno. Por tu nombre me levanto, ya no lo hacemos desde hace tanto. Tu recuerdo, yo tu reclamo, lo dejamos morir. Veo el noticiero, me da asco las elecciones, pero un fiasco lleno de orientes, se están matando, dime qué pasa aquí. Pediste que aceptara el baúl de tus deseos, que no me dirías aquí, que nunca desconfiara, que de mí eran todos ellos, pero eso no ha sido así. Mira a tu derecha y verás que te dejé un recuerdo eterno. Oigo tu nombre y me levanto, ya no lo hacemos desde hace tanto. Tú mi recuerdo, yo tu reclamo, lo dejamos morir. Veo noticieros, me da asco las elecciones, pero un fiasco lleno de oyentes, se están matando, dime qué pasa aquí. Una fortuna, ganan trabajos, no compresiones, pagan por datos, llega la noche y salen los gatos, no me puedo dormir. Pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Un saludo para toda la gente que nos está viendo por medio de redes sociales. Cuéntame, Jerry, ¿cómo podemos prevenir la violencia obstétrica actualmente? Bueno, una de las cosas primeras que tienen que hacer las mujeres es que en su embarazo, pues escojan, las que pueden, en la cuestión privada, escojan a su ginecólogo y pregunten todo, ¿no? Cumplan con las consultas prenatales, que es súper importante, y denle la oportunidad a su médico de que les explique todo lo que sucede. Hagan también un plan de parto. Es muy difícil determinarlo al principio del embarazo, pero al final, ¿sí?, a las 36, 37 semanas,
entonces ya poder hacer un plan de parto y escoger la mejor opción. Yo sé que en el medio privado hay gente que tiene aseguradoras, sobre todo ver también el hospital donde se van a atender en la cuestión privada. Es bien importante que vayan a verlo antes, que se sientan cómodas y obviamente pues que les explique a su médico por qué va a ser cesárea o por qué va a ser parto. De entrada al parto es lo primero que vas, ¿no? Como dicen por ahí, ya tengo el no y ahora voy por el sí. El parto es por lo que va una paciente, ¿no? Si es que se puede, obviamente, porque hay características muy importantes. Pero si no va a ser parto, su médico les tiene que explicar el por qué no va a ser parto. Y identificar también los datos de violencia obstétrica, ¿no? Los datos de violencia es cuando un médico lo primero que les dice es que su bebé puede morir, pues puede pasarle esto, ¿no? Yo creo que eso no es el inicio de una buena explicación. Tiene que ser muy, muy claro el por qué va a ser cesárea. Y la otra es que en los públicos, por ejemplo, pues hablar con el médico de guardia, hablar con el adscrito y decirle, ¿sabe qué? Mire, yo pretendo esto de mi parto, yo no quiero que me traten mal, no me gustaría que me traten mal. Y si está habiendo una violencia, parar en ese momento la situación. Doctor, oye, pero es que es mucho más complicado en las instituciones de gobierno que en las privadas. En las privadas tú le pagas y puedes exigir, pero en las de gobierno inclusive yo he visto que hasta ignoran a las pacientes cuando... Pues sí, pero por lo menos, si no, hablar con el jefe de guardia. O sea, desafortunadamente me estoy viendo como el abogado del diablo. Ya sé, tú juégale, no importa. No. En este programa todo se vale. Pero es desafortunadamente, la verdad, si a mí me ha pasado, que alguna paciente, por ejemplo, esta paciente que hace poquito tuve que hablar con ella en ese aspecto, y le dije, mira, yo sé que existe la violencia obstétrica. Ya nada se me quedó así como viendo, ¿no? Digo, pero no nos vamos a pelear, vamos a trabajar juntos, ¿qué te parece? Tú eres tu dueña de tu parto, tú eres la que tienes que manejarlo, tú eres la que tienes que empujar, no yo. Y eso es lo que les digo a todas las pacientes que yo atiendo en la pública, y pues hay testigos, residentes que me han escuchado hacerlo. Tú eres la dueña del parto, tú eres la que vas a empujar, no yo, yo nada más te voy a ayudar. Y vamos a trabajar juntos, ¿qué te parece? Porque si no, pues no quiero pelearme. Claro, algunas pacientes le entienden, algunas no. Y eso a mí me ha hecho tener, afortunadamente, buenos partos, ¿sí? Digo, me ha ido bien afortunadamente en eso, pero no te creas, también he tenido complicaciones que he tenido que resolver, porque para eso te preparas. Entonces, y otra cosa que, pues escojan bien a su médico, que esté certificado, que tenga experiencia, todo eso, ¿no? Y inclusive los nuevos que acaban de salir, pues también, o sea, que les den la confianza a los médicos y ginecólogos nuevos, o los médicos generales que también atienden partos, no nada más aquí en México, sino en otros estados, que tengan esa confianza y que se preparen los doctores. ¿Sí? Y las pacientes que tengan esa confianza de hacerlo. Hay muchas formas de manejar un trabajo de parto. Existen también las dulas, existen también la psicoprofilaxis, que antes se hacía, ahora ya no se hace mucho, pero también se hacía antes, y hay lugares donde se puede hacer la psicoprofilaxis. Entonces todo eso, se trata de no medicalizar el parto, de que el ginecólogo o el médico tenga la menos injerencia médica, ¿no? Y de que el paciente esté muy a gusto en su trabajo de parto. Eso es lo más importante, ¿sí? Tú bien lo dices, en las instituciones públicas es muy difícil. Pues sí, pero si no lo intentamos, o sea, si no hay quien lo intente, y créeme que yo estoy tratando de intentarlo, a veces he fallado porque he tenido que tomar decisiones que no son ni siquiera médicas. Que así es. Pero pues lo tengo que tomar por las circunstancias, porque el hospital no te permite más cosas. Claro, no, coincido contigo. La realidad es de que en una institución pública lo que más debemos de cuidar nosotros como paciente, y tú me vas a corregir, Gerardo, es, sabemos que los ánimos pueden estar muy álgidos, ¿no? Y sabemos que no nos gusta que a nuestros pacientes, y hablo de los familiares, porque también esa es una parte muy medular en las instituciones públicas. Los familiares están álgidos, están preocupados, y de repente ven que está siendo violentado el paciente, y ¿qué es lo que pasa? Me he encontrado casos de familiares que golpean a los médicos.
Entonces tampoco no caigamos en ese rubro, ¿no? Seamos muy respetuosos. La violencia obstétrica, así como la violencia de género, existe, pero no tenemos por qué generar violencia más violencia, ¿no? Claro. Entonces, si yo veo que mi paciente está siendo violentado, al final del día existen los derechos humanos, de los cuales todos tenemos acceso a ellos y tenemos el derecho de exigir que seamos tratados de una manera digna, y más en el tema de salud, ¿no? Exacto, eso es bien importante. Exigir tus derechos, tanto ustedes como pacientes, como nosotros como médicos. Claro, que... Y también nosotros tenemos derechos. Sí, que nos olvidamos que ustedes tienen los mismos derechos que nosotros, ¿no? A nadie nos gusta que nos maltraten, así como no nos gusta que nos maltraten como pacientes, tampoco a los médicos no les gusta ser maltratados, y más porque están ejerciendo una profesión de elección, ¿no? Y ese es otro tema bien importante, el maltrato a los médicos, sobre todo a los médicos residentes. Sí, yo creo que, y más en estos tiempos donde tenemos tanta catarsis, creo yo que debemos de buscar realmente la empatía. Y bueno, ya escucharon de un experto, la violencia obstétrica sí existe y existe en todo el país y en todo el mundo. Hay puntos bien importantes que tenemos que tomar atención. Los consentimientos firmados es una de las principales bases que se puede evitar este tipo de violencia, ¿no? Y bueno, darle la oportunidad al médico. Gerardo, muchísimas gracias. Siempre es un placer verte. La verdad es que un excelente ginecólogo, muy recomendable. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales para contactarte? Como Dr. Gerardo García en el Facebook. Perfecto. ¿En Instagram? También creo que sí estoy en Gerardo García, pero es que como casi no lo uso, pero también perfecto. Gerardo García. Pues el doctor Gerardo García tiene consultorio en varias instituciones, tanto públicas como privadas. Por aquí vamos a dejar sus datos para que a las mujeres que tengan más interés de hablar en el tema, pues lo puedan contactar y que puedan sacar sus dudas. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Nos vamos a despedir, pero sin antes hacer una mención, les quiero comentar que y le quiero dar las gracias públicamente al gobierno del estado de Veracruz. Me ayudó a hacer un trámite, una de las alcaldías del estado. Yo estando en México y ellos estando en Veracruz, mi trámite era en la ciudad de Córdoba, y bueno, me atrevo a darles las gracias porque ver en estos tiempos servidores públicos que no te piden ni un peso por hacer un trámite tan complicado en ocasiones y que tú te tendrías que trasladar y que me lo hicieron en un lapso de 3 horas, bueno, es de agradecerse. Entonces, muchas gracias al gobierno de Veracruz por todo el apoyo que me brindaron. La realidad es de que aquí también voy a dejar en este link el teléfono de las personas que me pudieron apoyar para que si alguien está interesado en hacer algún trámite en Veracruz y no se puede trasladar, por favor, contacten a esa persona. Es un funcionario público y los va a ayudar sin duda. Ese es por un lado, y por el otro lado también les comento que el próximo tema que vamos a tener es sumamente interesante. Tuvimos en el pasado, uno de nuestros primeros invitados fue Antonio Grande. Antonio Grande va a estar en México a partir del 20 y 21 de este mes. Va a estar dando un curso. Vamos a poder platicar ahí con él. El curso que está promoviendo, la verdad es de que para mi gusto es muy interesante. Es un tema muy apropiado. Va a tener 2 conferencias, convirtiéndome en el líder y protagonista de mi propia vida y cultura de hacer lo correcto. En estos tiempos donde lo correcto en ocasiones se nos olvida el cómo hacerlo, creo que es muy importante. Entonces, por ahí vamos a estar hablando. En mis redes sociales, recuerden que me encuentran como Lisette.Pacheco. Vamos a estar hablando con Antonio Grande, lo vamos a volver a invitar al programa. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les mandamos saludos a Verónica Arias, que por ahí nos dijo excelente programa, muy interesante. Jerry, un gusto, un saludo a toda la familia. Gracias. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana en su programa Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Gracias, Liz. Cuídate. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lisette Pacheco. Sígueme en Instagram como Lisette.Pacheco, a través de Proyecto Radio MX con sentido social.